Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora del día que usted me esté viendo. Le damos la bienvenida a este podcast Camino a la Fertilidad, el podcast oficial de la Clínica Procrear. Yo soy el doctor Steven Rabasa, ginecólogo obstetra, especialista en reproducción humana asistida y fertilidad, y soy su anfitrión en este podcast. En el día de hoy tenemos nuestro podcast engalanado. Tenemos aquí una profesional de nivel, la doctora Jacqueline Pilier. Doctora, un placer que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted por sacar de su apretada agenda este tiempo para que nosotros podamos orientar a la población sobre diferentes temas. Doctora, yo lo que comenzar preguntando, ¿quién es la doctora Jacqueline Pilier? ¿No puede definirme? Empieza. Bueno, para mí es un placer maravilloso estar aquí en esta hora. Me encarga mucho orientar, hablo mucho y me gusta que las pacientes siempre estén en contexto con su diagnóstico para que puedan adherirse de manera adecuada a su tratamiento y que podamos tener éxito. Pero nada, yo soy la doctora Jacqueline Pilier, soy ginecóloga obstetra, endocrinóloga y especialista en reproducción humana asistida. Madre, hija, esposa y amiga. Muy bien, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en el día de hoy nosotros queremos tratar un tema que es ya muy antiguo, pero que está muy de boga. La preservación de la fertilidad, señor. ¿Qué opciones tienen esas mujeres, esos hombres, que por una razón u otra no pueden tener hijos ahora, no quieren tener hijos ahora, que van a postergar su maternidad porque van a estudiar, porque salen en otro país, simplemente una mujer porque no ha encontrado una pareja adecuada, porque tiene un tipo de enfermedad? Igual el hombre que vive fuera del país, que necesita preservar su fertilidad para cuando regrese a hacer un tratamiento de reproducción asistida. Entonces vamos a estar desarrollando con esta experta en reproducción el tema así, preservación de la fertilidad. Doctora, ¿qué usted nos puede decir de preservar? Vamos a comenzar con los óvulos. Vamos a comenzar hablando un poco del óvulo, que es una estructura, una célula tan, por así decirlo, frágil en el cuerpo de la paciente. Fuera también, pero en el cuerpo es muy frágil. ¿Cuándo comienza realmente la producción del óvulo de la mujer? ¿A los 20 años, 30 años? ¿Son 2 años que tiene para salir embarazada? ¿Cuándo esa producción, cuándo comienza? Bueno, a veces las pacientes se estresan y se preocupan mucho porque creen que porque hayan visto la menstruación de manera temprana y se sorprenden cuando tienen 30 años y de repente uno le dice, bueno, tu reserva de óvulos está muy baja. Yo apenas tengo 30 años. Bueno, ¿qué pasa? Nosotras las mujeres somos muy distintas a los hombres en cuanto a lo que es el gameto que vamos a aportar, que es el óvulo. El óvulo comienza a formarse desde que uno está en el vientre de la madre. Desde antes del nacimiento. Desde antes del nacimiento, desde que somos un embrioncito, ahí está ese ovario trabajando, produciendo folículos para que generen óvulos. ¿Y cuántos millones más o menos se producen? Entonces se producen muchos millones. Al final del nacimiento, ya cuando se corta el cordón, esa producción cesa. Hay pacientes que nacen con aproximadamente unos 300,000 a 400,000 óvulos, porque los demás, que eran millones en el momento de la reproducción, tienden a atreciarse, o sea, esos otros ovocitos se van a quedar, se van a dañar, o sea, no van a ser funcionales al momento del nacimiento, y las mujeres al final pueden quedarse después del nacimiento entre 150,000 a 300,000 óvulos, y esos óvulos son los que van a desarrollarse durante toda su vida adulta a partir de la primera menstruación o menarca. Independientemente de que usted esté embarazada o no esté embarazada, esos óvulos van a seguir un proceso natural de que ellos van a ir degenerándose y van a ir atrofiándose. Usted está usando anticonceptivos, aunque usted esté viendo su menstruación o no la esté viendo, esos óvulos todos los meses van a sufrir este proceso. Por lo tanto, mientras más tardíamente en la edad se busque el embarazo,
entonces menos reserva de óvulos va a tener esa mujer. O sea que la mujer desde que nace está perdiendo óvulos. Está perdiendo óvulos. Comienza la producción folicular en el vientre materno y desde que nace hay una pérdida sustancial de óvulos. Vamos a aplatanarlo un poco, como dice la gente. O sea, es como si la mujer naciera con un cartón de huevo. O sea, Así es. igual un cartoncito de huevo de gallina. ¿Y cómo entonces ella va perdiendo Todo esos huevitos que ella tiene ahí en ese cartón de gallina? Tiene que ver con ella, con su genética, con su edad, si se hace un procedimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va perdiendo? por distintos factores. De manera, como les mencionaba, de manera natural va a haber una codificación, va a haber una orden en el organismo que dice que X cantidad de óvulos deben de ir aterciándose cada mes. Porque los demás, que eran millones en el momento de la reproducción, tienden a atreciarse. O sea, esos otros ovocitos se van a quedar, se van a arañar, o sea, no van a ser funcionales al momento del nacimiento. Y las mujeres al final pueden quedarse después del nacimiento entre 150.000 a 300.000 óvulos. Y esos óvulos son los que van a desarrollarse durante toda su vida adulta a partir de la primera menstruación o menarca. Independientemente de que usted esté embarazada o no esté embarazada, esos óvulos van a seguir un proceso natural de que ellos van a ir degenerándose y van a ir atrofiándose. Usted está usando anticonceptivos, aunque usted esté viendo su menstruación o no la esté viendo, esos óvulos todos los meses van a sufrir ese proceso. Por lo tanto, mientras más tardíamente en la edad se busque el embarazo, entonces menos reserva de óvulos va a tener esa mujer. O sea que la mujer desde que nace está perdiendo óvulos. Está perdiendo óvulos. Comienza la producción folicular en el vientre materno y desde que nace hay una pérdida sustancial de óvulos. Vamos a aplatanarlo un poco, como dice la gente. O sea, es como si la mujer naciera con un cartón de huevo, más o menos. Así es. Igual un cartoncito de huevo de gallina. ¿Y cómo entonces ella va perdiendo Todo esos huevitos que ella tiene ahí en ese cartón de gallina? Tiene que ver con ella, con su genética, con su edad, si se hace un procedimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va perdiendo? por distintos factores. De manera, como les mencionaba, de manera natural va a haber una codificación, va a haber una orden en el organismo que dice que X cantidad de óvulos deben de ir aterciándose cada mes, porque ellos se van a activar y se van a inactivar porque no van a ser fecundados. Pero también hay situaciones que van a hacer que esa reserva o que esa carga o que esa cantidad de óvulos con la que esa paciente nace se reduzca. Por ejemplo, pacientes que son sometidas a procedimientos quirúrgicos. En el pasado se utilizaba mucho que si una mujer tenía un quiste de ovario, inmediatamente se operaba, se le realizaba una cirugía, una cuña o cortar parte de ese ovario. Al cortar parte de ese ovario, de esa masa ovárica, nosotros estamos restando a esa paciente óvulos que en el futuro ella puede necesitar. También pacientes que están utilizando medicamentos porque tienen algún tipo de condición, una enfermedad, como quimioterapia, radioterapia. Este tipo de medicación va directamente a afectar la cantidad y la calidad de esos óvulos que esa paciente tiene en esa área. O sea que aparte de que la paciente pierde de manera fisiológica y natural, va perdiendo sus óvulos, ese cartón que estamos viendo, hay agentes externos que llegan a ese cartón ahí y van desactivando esos óvulos. Así es. Como cirugías, como una quimio-radioterapia o algún otro factor externo que tenga la paciente. Pero hay algo muy importante en esta pérdida de óvulos, es y la pérdida del óvulo y la no consecución o búsqueda o lograr el embarazo, que es el retraso de la maternidad. ¿Qué tan importante usted cree que ha sido el retraso de la maternidad para que aumenten los problemas reproductivos en cuanto a reserva ovárica? Cuénteme un poco de eso. Bueno, si nosotros nos vamos a la historia, vemos que
la infertilidad siempre ha estado presente hasta en la Biblia, desde los inicios de la creación del mundo. Pero tenemos que tomar en consideración que en el pasado las mujeres iniciaban la vida reproductiva a temprana edad. O sea, tenían hijos. Tenían hijos a los... No, Ah. no, ya una mujer de 18 años estaba premenopáusica prácticamente, sino que iniciaban a tener sus hijos ya a los 13 años, 14 años. Una aberración, claro, pero esa era la cultura. Eso garantizaba que esas mujeres pudieran generalmente tener hijos, y no solamente uno o dos, sino que nosotros mismos, nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, tenemos 9, que tuvo 9 hijos, que tuvo 12, que tuvo 15. Entonces, a medida que ha evolucionado el tiempo y la sociedad ha ido avanzando y evolucionando, las mujeres y los hombres han postergado la maternidad porque quieren hacer lo que es una maternidad o paternidad responsable. ¿Cómo así? ¿Cómo? Explícame. Bueno, para establecer una maternidad o paternidad responsable, no es simplemente tener un acto sexual y concebir un hijo y darle una manutención de la alimentación, sino que este niño necesita tiempo, necesita educación, necesita cuidado, necesita guía. Hay que llevarlo al médico, hay que ponerle vacuna, hay que llevarlo a la escuela, al ballet, al fútbol, a la natación, al basquetbol. Entonces, muchas personas, para darle esa calidad de vida, que todo el mundo cuando se casa que quiere un apartamento, que quiere un carro, entonces eso necesita tiempo para estudiar, prepararse, generar esa economía. Entonces, cuando ya yo entiendo que socialmente y económicamente estoy preparado para concebir, oh sorpresa, biológicamente No, pues. ya es tarde. Y es el móvil de este tema. Que la mujer sepa que si va a hacer todos esos planes, como tú lo dices, porque decía mi abuela que siempre escuchaba diciendo que el primer hijo no se posterga. La mujer por lo menos en esos tiempos, Sí, sí. que lo ideal era no postergar el primer hijo, porque vienen muchas pacientes y comienzan, se casan, no van a una consulta ginecológica primero para saber si tienen un problema ellos, esposos, no se casan y se planifican. Exacto. Y me dicen algo, no doctor, porque yo estaba planificada, eso es porque me produce fertilidad. Y realmente es que los anticonceptivos encubrieron el problema que tenía la paciente. Exacto. Y entonces la paciente comenzó a hacer su vida reproductiva y su vida productiva también, va a la universidad, se gradúa y después dice, pues tengo que hacer una maestría. Así es. Tiene una maestría, después dice, porque ya tengo una maestría, pero El yo doctor necesito hacer un doctorado. Y después de eso, está en la empresa y le dice, yo quiero ser que dentro de esa empresa, que no puedo tener que puesto. Y postergan todo. Y se olvida de eso. Porque también está la creencia que dice, no, pues yo he visto mujeres a los 45 embarazadas. Sí. Fulanita que era prima mía se embarazó a los 45. Y ese detallito es muy importante porque hay pacientes que se aferran a eso, de que su abuela tuvo tantos, que su mamá tuvo tanto y que todavía su prima a los 46, 47 se embarazaron de manera espontánea, pero como decimos, no todo el mundo es igual. Claro. Porque cada persona viene codificada para tener una cantidad de óvulos X, no todas nacen con la misma cantidad. Hemos tenido casos de mujeres que a los 19 años están ya menopáusicas, Así. o a los 32, o a los 30, o a los 31 con falla ovárica prematura, y no se han sometido a cirugía, no se han sometido a quimioterapia, ni a radioterapia, ni nada, sino que vivieron codificadas para producir esa cantidad de óvulos hasta esa etapa de su vida. Siendo en toda esa etapa de su vida, usted se dedicó a hacer cosas positivas de manera profesional y no se investigó y nunca se va a dar cuenta. Y cuando empieces a los 30, a los 31, 32, a los 25, a los 24, te encuentran entonces con la sorpresa de que ya no tiene óvulos para embarazarte de manera tradicional. Que es infértil por poca cantidad. Por poca cantidad. O nula. O nula, o ninguna. Así es. Entonces, vamos a suponer que la paciente llega al consultorio, la ve usted, sabe de usted por otra paciente, y se va a casar. Y viene, doctor, me voy a casar, yo quiero saber si yo tengo 34 años, yo quiero saber si yo tengo suficiente óvulo para postergar mi maternidad, yo no puedo tener hijos ahora, yo quiero saber la información que yo hago, ¿qué se le hace entonces a esa paciente? ¿Qué se le brinda? Por ejemplo, de diagnóstico, ¿qué prueba usted le indica? Ok. Siempre, como tú mencionabas ahorita, tradicionalmente, por lo menos en nuestro país, se acostumbra a que las mujeres se planifiquen así.
por recomendación de una amiga, que la amiga usa tal o cual anticonceptivo, usa tal o cual método, que el aparatito del brazo, que el aparatito vaginal, sin investigarse. Entonces, lo correcto es que esa paciente sea sometida a un abordaje, a un estudio de cómo está ella en sentido hormonal y en sentido anatómico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que saber cómo está el útero de esta paciente, porque el útero puede estar mal formado o incluso puede haber nacido sin útero. Hay que saber si esa paciente tiene óvulos, si tiene ovarios, si están los dos ovarios, si las trompas están abiertas o no, si esa persona tiene algún tipo de alteración hormonal en su tiroides, tiene alguna alteración hormonal como una prolactina alta o baja, que son factores que bloquean una buena ovulación y al final van también a hacer más difícil que pueda embarazarse. Y aparte de todas esas pruebas que hacemos, hacer la prueba de la reserva ovárica. De la reserva ovárica, entonces hay varias formas de medir la reserva ovárica. Hay una, se mide en sangre, por sonografía. ¿Cómo se hace? ¿Hay algunos pilares que la medición? Lo más recomendable es que realicemos la prueba de medir lo que es la hormona antimülleriana o la hormona que nos va a hablar acerca de la reserva ovárica en sangre, independientemente de la etapa del ciclo en que se mida, nos va a dar una idea, pero no solamente la reserva ovárica, sino también hacer un conteo de esos folículos antrales, que así se llaman, o una sonografía con la menstruación. En los primeros días de la menstruación, para uno contar cuántos huevitos tiene esa paciente en cada ovario. Entonces, sumando estas dos informaciones, nosotros podemos darle a esa paciente una respuesta estimada de si su fertilidad está preservada, si ella puede postergar, si está todo bien, o si realmente ya debe de acelerar el paso, o si de manera definitiva tiene que hacer un tratamiento para estimular esos folículos que quedan allí antes de que se pierdan y se atrofien, y entonces guardar esos óvulos para cuando ella esté lista para ser madre. Muy bien, eso que usted mencionó, la hormona antimülleriana, que tengo entendido que es una glicoproteína que se produce en unas células ováricas, que específicamente en las células de la granulosa ovárica. Al principio, cuando asistíamos a un congreso, veíamos que esa prueba era una prueba fidedigna y que no se tomaba en cuenta ni siquiera la edad de la paciente. Si esa prueba decía que la paciente estaba bien, pues estaba bien, no tomábamos nada en cuenta. Si decía que estaba mal, estaba mal. Inclusive, muchas escuelas la toman como factor pronóstico para los tratamientos. Inclusive tenemos medicamentos que la medimos a poner dosis. Sí. ¿Qué tan efectiva es la prueba? ¿Es efectiva en calidad, en cantidad, en ambas? ¿Va relacionado también con la edad? Vamos por un ejemplo. Llega una paciente de 25 años a su consultorio con una hormona antimülleriana en 0.5. Para usted esa paciente no tiene ningún chance, o la prueba de hormona antimülleriana usted la pasa a óvulos donados, usted investiga más. Cuénteme un poco de esa hormona, ¿qué tan fidedigna es para reserva? Ok, mira, nada es blanco y negro en medicina. Nosotros mismos hemos tenido pacientes que contra todo pronóstico no se embarazaban. Le hicimos un tratamiento de fertilización in vitro, tuvieron su embarazo y luego que le hicimos el tratamiento, porque esa paciente no tenía supuestamente una reserva ovárica buena, luego nos sorprendemos porque esa paciente se embarazó. Solita y natural. Sola y natural sin necesitar nuestra asistencia. O sea que siempre ella nos va a orientar, pero eso no es un diagnóstico final. No es un diagnóstico final. O sea, no podemos nosotros etiquetar una paciente de que es infértil o no, basándonos en solamente y pregunto esto porque yo pacientes en el consultorio que vienen con diagnóstico 25 años. Desahuciada. Doctor, yo vengo porque me pasaron a huevón así. Pero que intentaron estimular. No me intentaron estimular. Porque la hormona antimülleriana decía. O sea, para que el paciente entienda que aunque tenga la hormona antimülleriana en 0.0, su edad va a ser también algo que podemos tomar en cuenta para poder ayudar. O por lo menos someterle una estima para ver cómo responde. Sí, claro. Hacer un conteo de folículos antrales, una foliculometría para ver cómo ya va. Y darle por lo menos el chance a la paciente. Es lo correcto. De que siga en su tratamiento. Incluso voy más lejos. Tú has tenido pacientes con hormona antimülleriana altísima en 15, 17
Y la paciente como viene, triste y muerta de la risa. Muerte de Feliz, muerta de la risa porque está... quitando muy mal. Exactamente, entonces ella viene muerta de la risa porque ella averiguó y buscó en internet. Y a los 50 años tenemos. Ese niño va a tener óvulos, pero ¿qué sucede? Que esa calidad de sus óvulos entonces es fatal, es mala, no es algo bueno que tenga la hormona antimuleriana tan elevada. Claro, todos los excesos en medicina, pues entonces hacen un tren. Entonces ya tenemos ese diagnóstico de su paciente viene que tiene óvulos suficientes, pero ya no quiere entonces tener hijos ahora. ¿Qué le ofertamos a esa paciente? ¿Cuál es el camino a seguir? Que ya vino a su consulta. Bueno, la doctora Pilier, ya me la recomendaron, buen médico, sabe de reproducción y me va a ayudar. Que no quiero ahora ir, doctora. Mire, me dimos la hormona, vemos mi edad, conteo de folículos centrales, está bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la doctora ahí en ese caso? Bien, en ese caso, como hemos visto, muchísimas mujeres de la farándula en nuestro país y a nivel mundial nunca buscaron esa información. Y luego entonces de los 38, 39, 40 se ponen rapidito a buscar el embarazo y entonces no han podido. Y todas dicen, si me hubiesen informado que habían opciones, que yo podía guardar mis óvulos a una edad temprana y que ahora yo pudiera ser madre biológica de mis hijos, hubiese sido un éxito. Entonces, ¿cuál es la recomendación en estos casos? Siga con su vida, eso es algo muy positivo hasta que usted se sienta listo o preparado, pero así mismo como asumimos una carrera, una profesión, una maestría, un doctorado y estamos conscientes de que queremos tener descendencia, entonces eso también debemos de asumirlo como una responsabilidad y someternos al tratamiento. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Es estimular esos ovarios para que produzcan una cantidad abundante de óvulos. Es un estímulo ovárico controlado para poder extraer de esos ovarios esos óvulos que están en la etapa todavía positiva, en etapa fértil, que genéticamente son óvulos buenos. Entonces esos óvulos que tienen buena calidad los extraemos del ovario de la paciente y se procede a congelarlos. Y si esta paciente tiene 30 años y quiere ser madre a los 45, ella va a tener 45 años, pero con óvulos de 30. Entonces las posibilidades de éxito de su tratamiento van a ser mayores que si ella espera trabajar con los óvulos de 41 o 42 años que ya han sufrido decadencia y ya la calidad no es la misma. Pero señora, que este tipo de contenido es tan importante que la paciente sepa. Mira, yo a veces me sorprendo, como está la información tan amplia ahora en redes sociales, hay pacientes que todavía no saben. Así es. Inclusive, yo estuve en estos días en un programa de televisión y hay pacientes que me preguntaron que si se hacían esos procedimientos en París. Ay, ay, ay. O sea, yo siento como que todavía falta que nosotros como profesionales salgamos del consultorio, que no es fácil, porque tenemos tantas responsabilidades. Tomemos un tiempo para decirle esto que usted le está diciendo a la paciente, que tan importante es. Como usted me dice, ¿cuántas pacientes no han llegado al consultorio diciendo, si me lo hubieran dicho, así es, yo lo hubiera hecho? Así es. Quizás tú dices, bueno, quizás sí, pero lo hubieran hecho. Pero por la falta de información, pues retrasa ese tipo de tratamiento y de procedimiento que se pueden hacer. Pero también quiero mencionar que hemos enfocado un poquito la charla en base a la mujer, pero no solamente la mujer en ocasiones tiene que preservar la fertilidad, el hombre también. Allá vamos. El hombre también. Entonces, a eso iba. Hay un grupo de pacientes que no es porque se vayan a la universidad a estudiar, y porque tienen un buen trabajo, ni porque la posterga, porque quiere, pues simplemente decidieron no tener un hijo. Hay un grupo de pacientes que van un día a la consulta, le dicen, mire, tiene 25 años, tiene una bolita en la mano, ¿le duele? Sí, me duele. Tiene que ir a un oncólogo porque esa bolita está irregular y el área localizada que tiene puede ser que no se haga. Ven, le hacen una biopsia, porque la mayoría son diagnósticos así, sin andar buscando. Incidentalomas. Solamente vienen, hacen una consulta, le hacen una sonografía y le sale un cáncer. Los oncólogos que saben
y yo entiendo que todos lo saben, que todos mandan a la consulta de medicina reproductiva antes de la quimioterapia, gracias a Dios, le dicen, mire, te tenemos que dar quimioterapia, hay que hacerte una mastectomía radical, bilateral, en algunos casos, está ya el cáncer muy avanzado, y hay que someterte a quimio y radioterapia. Y se prende el bombillito a la paciente y el médico, pero tiene 25 años, ¿tú tenemos? No. ¿Qué hago, doctor? Entonces, igual que el hombre, tiene un cáncer de testículo, usted sabe, tal y tal cosa. O linfoma. Quizá algo que no tenga nada que ver con fertilidad, pero también. Mire, bueno. Y tiene que decir, no tener. ¿Tiene hijos usted? Claro, pero piensa en un cáncer, piensa en la muerte. No piensa que va a tener un hijo en el futuro. El primer pensamiento es la muerte. Por eso es importante el contenido que estamos haciendo y que los médicos oncólogos orienten a la paciente. Así es. Porque también he recibido muchísimas pacientes que me dicen, doctor, No si me lo hubieran dicho, ya no tengo ovos, soy joven. Entonces, este tipo de paciente, me imagino que el protocolo de manejo es distinto. ¿Qué se le hace a esa paciente? Ese tipo de paciente, hay medicamentos que se utilizan para proteger de manera hormonal que ese cáncer no se active de manera excesiva. Me imagino que una sustancia específica. Sí, se utilizan tratamientos como tamoxifeno y otro tipo de medicamentos que hacen que esos receptores, algo un poquito profundo, pero que como los candaditos donde está la mama o donde está esa tumoración, cuando le pongamos estimuladores a ese ovario para que produzca folículos, esas hormonas no vayan a la zona donde está ese cáncer y lo estimulen para que ese cáncer crezca y se desarrolle. Por tanto, si alguna paciente está en esa situación y tiene temor, puede confiar, porque el especialista en reproducción, al junto de su oncólogo, van a preparar una medicación donde se pueda obtener el objetivo, que es obtener la mayor cantidad de óvulos para poderlos conservar sin ponerla en riesgo de que su cáncer cambie de estadio o crezca más rápido o se estimule por la medicación. O sea que los tratamientos de preservación de fertilidad en pacientes con cáncer son seguros. Son seguros. En el caso del hombre, me imagino que es más fácil el hombre. Sí, en el caso del hombre, como todo, es más fácil, ¿verdad? El hombre no le da la menstruación, el hombre no tiene que parir, el hombre no tiene que amamantar, pero ya eso es tema de otro podcast, ¿verdad? Que al hombre que comer el semen, comer el semen, solamente le importa la etapa, va, deja la muestra y lo ideal es que se haga en varias tomas, varios momentos, para que tenga buena cantidad de semen preservado, y normalmente el hombre puede iniciar su tratamiento un poquito más rápido que la mujer en esos sentidos. ¿Saben qué? Hacen muchas preguntas a los pacientes. Doctor, ¿y cuánto puede durar eso ahí guardado? Si yo quiero durar 10 años sin poder tener hijos, 5 años, 20 años. Eso se conserva. Claro. Se llama seguro. ¿Qué tiempo puede durar guardado? Claro, puede durar muchísimo, pero el otro día nació un bebé que tenía congelado, no era como 30 años, tenía 34 años congelado, ese embrión, que fue de los primeros casos prácticamente que se hicieron, y ese embrión se descongeló perfectamente y nació un niño sano. Y ese niño se quedó en el mundo. Y ese es el niño de la colombiana de nuestro... Tiene 34 años. No vivo, pero no fuera de la preservación. Cosa que me imagino que a ti te han pasado, que tú has hecho casos de una paciente que la transferiste con un embrión, le hiciste su parto o su cesárea, y luego 4 años después esa paciente viene y descongela un embrión que tenía ahí, y después cuando vas a tu consulta tú tienes 2 niños que son hermanos de la misma edad biológica, pero no de la misma fecha de nacimiento, porque ya uno tiene 4 años y el otro apenas tiene 16 meses. Es algo que... Bueno, señores, hoy hemos tenido todo un cóctel de informaciones con la doctora Pilier. Le agradecemos bastante la sintonía a este capítulo de el podcast Camino a la Fertilidad. Doctora, la finalidad de este podcast, aparte de informar, es siempre llevar un mensaje esperanzador a aquellas parejas que están buscando el embarazo y no lo han logrado. Usted, como especialista en fertilidad, ¿qué le diría usted a esas parejas que están en la búsqueda algo del embarazo, que han intentado cosas pero no lo han logrado? ¿Cuál será su consejo con un médico reproductivo? Bueno, lo primero es
confiar de que lo lograrán. Estar positivos, estar optimistas. Si tienes creencia en Dios, saber que Él siempre desea cosas buenas para sus hijos y que la ciencia ha avanzado mucho. Y pudiéramos decir que en base a la ciencia hoy en día nadie técnicamente debería quedarse sin tener un bebé. Porque tenemos todo tipo de técnicas, todo tipo de opciones para las parejas. Claro está, entendemos que muchas parejas se aferran a la idea de tener hijos biológicos netamente puros, pero tenemos opciones de si el problema está en la mujer que ya no produce óvulos, tenemos óvulos de una donante. Si es que el esposo tiene un problema espermático que no produce o que se hizo una vasectomía o que tiene alguna condición, tenemos donadores esperma. Si es que la paciente no tiene un útero, aún así existe la opción de accesarse a lo que es un útero subrogado o lo que comúnmente las personas llaman bien de alquiler. O sea, hay opciones, no se desesperen. A veces el camino es un poquito largo y un poquito extenuante, pero se puede lograr. Bueno, amigas y amigos, usted escuchando a la doctora Pidiet. Doctora, si alguien quiere encontrarlo a usted, ¿dónde la búsqueda? ¿Dónde puede comenzar la búsqueda de información para llegar a su consulta? Para que usted brinde estos conocimientos, pareja, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, yo a veces relajo y digo que yo estoy como el Señor en todas partes. Pero tenemos un centro de fertilidad que está aquí en Santo Domingo. Se llama Medical Institute of Fertility. Está ubicado en la calle Fantino Falto número 1, esquina Portera Iracet, frente al Centro Olímpico. Ahí ofrecemos todos los servicios de reproducción asistida y también consultas ginecológicas, obstétricas, endocrinológicas y todo lo que tenga que ver con reproducción asistida en general. ¿Y tienen algún teléfono ustedes? ¿Se lo saben? Claro. Nuestro número de teléfono es 809-466-6242. 809-466-6242 y el nombre de nuestro centro es Medical Institute of Fertility, MIF-SD. Bueno, señores, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast Camino a la Fertilidad. Recuerden que soy el doctor Stimer Labaza, ginecólogo obstetra, especialista en reproducción humana asistida y fertilidad. Y si usted ve este video, por favor, active la campanita de notificaciones, déle a me gusta y compártalo para que este tipo de contenido le llegue a más personas. Muchas gracias.